Buenas noches, ¿cómo les va? Me ven con un look distinto hoy, no tengo el típico traje, el saquito, la corbata, porque hoy traje un rockero acá como entrevistado. Pero además es un viejo conocido porque es un pariente. Los parientes no se eligen. No, mentira, es una broma. Presentamos la semblanza de Bruno Ferreiro de Flow y después conversamos la noche con él. Bruno Ferreiro tiene 44 años, es músico, fotógrafo, audiovisualista, skater. Arrancó su carrera musical a los 15 años en un grupo que se llamaba Turkish Blend, tocando ska punk y hardcore para la comunidad de skaters de los años 90. Tocaron juntos hasta 1999 y editaron un álbum de estudio llamado 339. En ese mismo entorno de gente, Skate conoció a la gente de Flow y se unió a ellos en el 2000, refundando la banda que estaba en stand-by y empezando de cero, banda con la que actualmente sigue tocando luego de 24 años, con 5 discos de estudio, un demo y un DVD. Se dedica también profesionalmente a la fotografía y el audiovisual. Tiene una productora audiovisual enfocada mucho a la naturaleza y la conservación. Le gusta viajar para documentar naturaleza por todo el país, preferentemente en el Chaco. Bueno, querido sobrinito Bruno Ferreiro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mario? ¿Me puedo decir tío Mario? Bueno, no, me quedé pensando tantas cosas cuando te invité, porque Walter Flow ya vino, que su apellido nunca sé, yo Walter Flow no me le llamo. Sí, ya es Walter Flow. Walter, ¿no? el dueño de la marca, ¿verdad? Y se quedó con la marca del grupo. Como los Ramones ya. Afi ya vino, claro, como Afi ya vino también, Rodrigo Ferreiro. Te tocaba a vos más tarde o más temprano, porque Flow en realidad es un fenómeno llamativo en la escena rockera nacional. 24 años están juntos. 24 añitos, Mario. Qué bárbaro. Pocos matrimonios duran eso, ¿eh? Y sí, la verdad que es bastante. No sé qué boda será, pero estamos ahí soportando. Se soportan. Lo que también leí a partir de lo que enviaste es que vos no sos fundador de Flow. Llegás a Flow después de Turkish Blend. Sí, bueno, o sea, nosotros tenemos como una doble historia en Flow. Ajá. Y nosotros contabilizamos la historia de la banda de 24 años desde el 2000. Ok. Porque tuvo un recambio muy grande. Pero en Ajá. realidad, Flow arranca en el 97, ya cuando yo todavía pertenecía a Turkish Blend. Sí. Y íbamos en paralelo, por decir así. O sea, Flow arrancaba teloneando las shows de Turkish Blend, justamente. Ya. Pero con un estilo muy diferente, era todo en inglés, era toda otra banda, otro estilo, otro todo. Ok. O sea, dentro del género new metal, pero todo más... O sea, muy diferente, era Muy diferente. muy gringo era. Entiendo. Y entonces cuando nosotros refundamos la banda en el 2000, quedaba solamente ya Walter como original y un guitarrista más que también salió a lo poco tiempo antes del disco. Ajá. Entonces ahí como que mutamos, dijimos vamos a cantar en español, vamos a modificar el nombre de la banda de Sí. WAU, todo, o sea, cambiamos todo. Entonces dijimos, vamos, borrón y cuenta nueva, la banda empieza ahora. Pero la banda tenía ya unos 3 años de existencia en realidad. Hay que recordar con mucho respeto que Flow se origina antes que Flow como marca de teléfono y televisión. Sí, no, es más, no sé, había un conocido bar de ¿Cierto? nocturno que nos demandó. ¿En serio? Sí. No te Nos puedo puso creer. una demanda de nombre, nosotros ya éramos mucho más antiguos, o sea, tuvimos varias peleas, pero somos más viejos que todos. Bueno, y además me gusta el flow paraguayizado con la U al final. Antes Turkish, hablemos un poquito de Turkish, que para muchos memoriosos es un poco la primera banda para armar de pelote en los conciertos, saltar, hacer pogo, divertirse y relacionada al skate, que es un mundo muy tuyo también, ¿no? De tu generación. Y si no, ponerle que en esa época, Turkish arranca en el 94, Ajá. yo entro al grupo en el 95, por ahí recién. Sí. Era un grupo de gringos que venía de una de estas cosas tipo cuerpo de pavo, Ya. de intercambio, Intercambio. que vinieron a parar a Paraguay y estaban perdidos como la nada, y eran skaters, eran punkers, cosas ya. que acá no existían. O sea, la generación acá era cumbia y bailanta y fiesta, o Cierto. eran metaleros. Era la época Cierto. de que el metal estaba de moda. Tenía su legión el metal. Claro, estaba así, Sí. Corrosión, todas bandas de metal muy fuerte. Sí. Y este era algo que cayó en el medio y no entendía nadie lo que pasaba, porque era hardcore ska punk, Sí. de una corriente así muy skater, y el skater éramos 10 en toda Asunción. Claro. Y en el interior no existía todavía, hasta creo que 10 años después empezó a diseminarse. Entonces era como un experimento muy extraño,
que hoy en día ya es más común el rapeado sobre el hardcore, cosas así. Claro. Muy diferentes, muy adelantadas para la época. Entonces era un grupo ahí de gente que importó al Paraguay de afuera y empezó a correr en un círculo muy chico. Ese famoso primer disco 339. Sí, famoso. El único. El único disco. ¿Dónde graban? ¿Lo de Willy? Ese disco tuvo un primer intento de grabación en el 97 en el estudio de Luis Álvarez, Sí. que fracasó por problemas presupuestarios. Éramos muy jóvenes y no teníamos dinero. Y esa maqueta nunca la pudimos recuperar, quedó ahí, Ajá. abandonada. Y luego en el 99, cuando la banda decidió, 98, cuando la banda decidió disolverse, porque el vocalista Sí. volvió a vivir a Estados Unidos, Ya. dijimos, no podemos no dejar un registro. O sea, Willy dijo, chicos, ustedes no pueden no dejar un registro de esto. Yo quiero grabarles con el sello. Y ahí grabamos en el estudio Kamikaze. Ah, Y salió en esa camada de Fluye Sangre, Fluye Deliverance, Claro. del disco 2 de Gaia. Sí, El Templo. Sí, se terminó lanzando en el 99 con la banda ya disuelta. Mirá vos. Y toques en vivo, me acuerdo algunas locuras en Calle Palma, por ejemplo, llevan a tocar o en festivales. Tocamos en algunos, ese rock por la Vida, por ejemplo, que Por había la venido, Vida. Ataque 77 y todo Sí. lo demás. Rojetando, el famoso Rojetando que se hacían de objeción de conciencia. De objeción de conciencia. Y después era mucho más a nivel muy under, así, conciertos armados en lugares que tu madre no quería que te vayas. Bueno, pero quedó, mira que tanto quedó que la gente hasta hoy recuerda. Escuché por ahí rumores que podrían hacer un regreso, ¿o no? Hicimos hace poco un regreso a escondidas. Ya. Hubo un festival, un campeonato de skate de LK Jazz Sí. para nuestra generación. Veteranos. Que era de 35 a 47 años. Sí. Entonces, como la movida era de toda la gente generacional de esa época, hicimos un regreso en el cierre ahí, pero así a nivel puertas cerradas más o menos. Ajá. Pero fue un único regreso para divertirnos, para poner toda la coyuntura de la época. No, tenía esperanza de que sea tipo Oasis, Ajá. una gira de gran recaudación. Pero, a ver, esa época, bien decís que era bastante contradictoria, la democracia en su primera época, ciertas libertades que nunca tuvimos, mucha efervescencia política, ocurre después del marzo paraguayo, la llegada de los intendentes democráticos, de la oposición. Era una especie de caldo de cultivo también para todo tipo de expresiones, ¿no? Y sí, era una mezcolanza de todo, pero justamente igual todavía, como decir, era un renacer de la democracia, pero todavía éramos mucho más cerrados y cuadrados como sociedad Reprimidos, que hoy en día. claro. O sea, era muy mal visto más o menos lo que nosotros hacíamos, todavía Claro. era muy mal visto el pelo largo, todavía, o sea, esa evolución tardó muchos más años, creo que todavía ahora recién se está abriendo. Sí. Un poco más. Claro. Pero en esa época hasta el pelo largo, los tatuajes, el skate, Era- todo era muy mal visto. Y Claro. un poco aceptado familiarmente también. Sí, me imagino, porque apenas tenías ropa negra ya eras drogadicto por Y sí. ejemplo, o diabólico. Sí, yo creo que nuestros padres no querían demostrarlo porque vivían preocupados por dónde estábamos metidos. Claro, yo siempre he preferido un hijo cantando algo más suave, algo de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? ¿De qué hablan las letras de Flow? Bueno, Flow es una mezcolanza, pero tiene un eje común. Nosotros siempre hablamos mucho de los sentimientos y de la problemática personal. Es una banda que tiene letras más psicológicas que políticas o cosas. Sí. Usamos mucho el doble sentido, la metáfora, pero en general casi siempre terminamos hablando de relaciones. O sea, hablan mucho de relaciones, de ya sea pareja, ya sea pérdidas, pero está muy enfocado en eso. Y por más que seamos cuatro personas diferentes las que escribimos letras, todas terminan como enfocadas siempre a eso. O sea, nunca fuimos un grupo ni de protesta ni político, siempre fue mucho más de relaciones. Interesante porque eso generó una legión muy fiel. El seguidor de Flow va y llena el anfiteatro San Bernardino, el Rowing, lo que sea, donde ustedes convocan, van. ¿Cómo se creó ese grupo de seguidores? Bueno, yo creo que puede ser que tenga en parte que ver con el tema de las letras, pero creo que hay letras para todo público y hay público para todas las letras. Hay bandas que prefieren seguir grupos políticos o confrontadores. Entonces no creo que sea el 100% de la atracción sea esa, pero sí, a lo largo de la carrera nos dimos cuenta que mucha gente se relacionó muy fuerte por el vínculo psicológico, por decirlo, con la letra. Claro. Pero hay también un gran factor que es que no sé cómo se dio que nosotros generamos una especie de euforia de fan de cancha. Sí. O sea, es una banda que tiene ese trapito como el grupo argentino, Claro. De la bandera, de todo, que yo siempre atribuyo mucho que puede ser el relacionamiento social que nosotros tenemos fuera del... O sea, nosotros somos una banda que siempre fuimos
muy distendida, no nos tragamos mucho la película, somos una banda muy normal. Entonces tuvimos siempre un relacionamiento muy directo con el fan fuera de la cancha, por decirlo así. Claro. Y eso creo que generó mucho ese vínculo inicial de que la gente tenga contacto contigo y genere ese trato medio familiar, por decirlo así. Y en 24 años ya pudieron generar por lo menos 2 generaciones de fan, ¿verdad? Porque ya los que tenían 20 hace 24 años, hoy tienen 44. Sí, yo creo que tenemos hasta 3 generaciones de fan. No familiares, pero sí. Justamente ahora que hicimos hace poco el aniversario de Ataraxia, el primer disco, que hicimos ese doble soldado en la manzana, nos reíamos porque nos íbamos y la primera fecha era una generación así, de tipo la nueva que consume. Y la segunda fecha eran todos los de la primera época se fueron de vuelta con sus hijos. Entonces era así. Eso fue en el Municipal. En el García Lorca, sí. El García Lorca, sí. Claro, eso estaba pensando. Interesante cuando uno puede compartir con sus hijos un sonido, ni siquiera digo una banda, ¿verdad? Es casi una satisfacción para un papá poder compartir un gusto musical, no siempre pasa. Entonces Flow creo que representa eso también. Vamos a volver con eso, pero además quiero ir disco por disco para entender el fenómeno Flow, porque es un fenómeno que corre además paralelo a otros fenómenos de la música que se hace en Paraguay, a la cumbia, al pop, ahora al trap. Hay una cantidad de movimientos muy interesantes, pero Flow tiene como su propia línea, fiel a ella, se mantiene hace 24 años. Enseguida estamos con más de esta historia muy interesante con Bruno Ferreiro, invitado hoy aquí Conversando la Noche. Seguimos hablando con Bruno Ferreiro Fuic, es su segundo apellido, Norma, es la querida Norma, su mamá, y Miki, mi hermanito, su papá. Siempre en la familia de discusión, Bruno, porque los Ferreiros nos gusta mucho la música, pero no solemos ejecutar ni un instrumento. ¿De dónde salió lo tuyo y lo de tu hermano? O sea que hasta ahora investigamos varios árboles genealógicos y de ningún lado de la familia. Los alemanes tampoco son... No, en los Wick no hay un solo músico tampoco. Tampoco. O sea, de la línea directa sanguínea de mi opa, ¿verdad? Claro. Tengo fe de Wick que toca también todo, pero Poli, otra que toca también que está en Santa Rita. Pero así. ¿Algún Wick hubo músico de allá, lejos, no sé, de Alemania? Pero de la camada así directa de los Ferreiro Wick de mi mamá y mi papá... No hay, a no ser Roberto, no hay ni zurdos ni músicos. O sea, zurdos de brazo, ¿eh? De brazo. Sí, vos sabés que curioso, ¿no? Pero también, claro, les agarra toda una época de efervescencia, los grandes conciertos por fin comienzan a llegar a Paraguay, había que ir a Buenos Aires de repente a ver a grupos como Guns u otros. O sea, también la generación de ustedes vive mucho más fuertemente y más abiertamente. Se ve mucho eso en Sobrevive la Música, donde los primeros rockeros fueron muy heroicos y muy sacrificados, se iba presa la gente por ir a un concierto, y ya después del golpe de Estado se abre eso. También eso quizás influyó un poco, ¿no? Había que ser músico quizás para tener una entidad también, ¿no? Y sí, igualmente yo creo que cuando nosotros arrancamos para ser músico, que el comienzo de los 90, todavía no había arrancado eso de los festivales ni nada. O sea que es nomás también una rebeldía de querer hacer algo diferente, y también el entorno con el que te estás juntando, ¿verdad? Sí. O sea, yo obviamente tengo una gran influencia de mi hermano para haber empezado a hacer música. Claro. Y él sí ya no sé de dónde se fue a meter para sacarla, porque él sí es músico mucho más chico que yo, a los 6, 7 años ya estaba tocando. Ya estaba tocando. Ya estudiaba todo. Yo empecé a estudiar sí como una herramienta más de rebeldía. O sea, yo empecé a tocar guitarra a los 14 años recién. Claro, imagínate. O sea, al mismo momento que empecé a andar en skate, que todo, o sea, el mismo entorno así, tipo, yo quiero hacer todo esto, mi hermano toca, yo también quiero tocar. Claro. O sea, yo ya soy más o sea, chupé más información externa ya. Pues, ¿sabes qué me hace acordar mucho? Yo estuve en Estados Unidos viviendo un año y veía que el regalo del niño, del adolescente, era una Fender Stratocaster con su equipito. Era parte ya de lo que tenía el nene en su casa, o la nena. Entonces, hay como una cultura luego de que ese va a ser un instrumento de expresión de una persona, de un adolescente, por ejemplo. Acá no era tan así, era más difícil. No, yo en Navidad eso recibía caña de pescar, claro. carpa, claro. aire comprimido. Claro, herramientas. Sí, herramientas. Bueno, pero bueno, bien porque obviamente que ahora, a esta altura de tu vida, estarás convencido de que la música es un centro fundamental en tu vida, ¿no? Y sí, o sea, no sabes cómo llega, pero ya no dimensionás después una vida. O sea, vos también tenés muy claro eso. Sí. Ya no podés imaginarte una vida sin eso. Porque
no solo porque suena así muy cliché, sino que tus amistades desarrollaste en base a eso, Claro. tus errores desarrollaste en base a eso, tus virtudes, o sea, todo sacaste de ese mundo al final. Claro, exacto. Pero al mismo tiempo desarrollás paralelamente una carrera como audiovisualista, sobre todo fotografía. Eso es como una especie de lado B de Bruno Ferreiro. Sí, en realidad yo empecé con la fotografía antes de ser músico. Ah, Nada más que nunca la tomé como una posibilidad laboral ni como nada, sino como algo que a mí me encantaba. Claro. Mi papá, no sé por qué, pero no sé si era algo de los Ferreiro o no, tenía un par de cámaras en casa. Claro, todo, sí. que Sí, creo sí. que lo eran del abuelo y todo eso. Claro. Y yo obviamente la sustraje sin permiso y hasta que le informé que ya era mía y empecé a hacer fotos en la época de rollo, obviamente. Nosotros venimos de la época del todavía, rollo. claro. Y empecé a estudiar fotografía y me entusiasmé con eso y empecé a hacer revelado a mano. Claro. No existía otra forma de hacer las cosas. Y entonces estudié para ser laboratorista. Sí. Y revelaba a mano. Y ahí conocí justamente a Jorge Sáenz, estudié con él. Ajá. Y me enamoré de esa parte. Y yo al comienzo hacía más fotografía que nada. Hice las fotos del disco de Paico, por ejemplo, del primer disco de Paico. sí, esa es tuya. Hice las fotos del disco de Turkish, de Sabao, de un montón de discos que la gente no sabe ese lado. Yo tengo algo así como 14 portadas de discos de rock nacional. Creo que la del templo también. Hice una del Templo, una del tributo a YouTube. Sí. Un montón de discos que la gente no tiene idea. Porque Claro, porque no relacionan. Pero No sí, bueno, relacionan. pero seguiste laburando hasta Claro, hoy. y después, uno cuando se mete en una carrera artística en Paraguay sabe muy bien que probablemente lo que te paga el puchero no va a ser eso. Por mucho tiempo va a ser en paralelo. Entonces dije, tengo que trabajar también. De alguna manera. ¿Qué sos músico? ¿Y de qué trabajás? Claro, yo estudiaba periodismo, o sea, cosas, pero nunca me gustó trabajar. Trabajé un poco en Última Hora, en diarios, no Sí. me gustó. El ritmo, el mundo, además yo quería ser libre. Claro. Y eso no es un lugar donde salir rápido. Pedirte horario, marcar tarjeta. Sí. Entonces dije, bueno, voy a ser freelance toda mi vida. Tomé esa decisión de no tener nunca aguinaldo, subir nada. Entonces empecé a trabajar en fotografía y generé ese paralelismo, pero siempre estuve muy unido. Terminé haciendo videoclips, Claro, cosas. claro. Pero es como que lo llevé siempre como dos cosas en paralelo, no como una sustitución a una a la otra, sino como dos cosas que me gustaban hacer y no abandoné ni una, por decir así. Publicidad también. La publicidad no me gusta mucho. No mucho. No. En el Chaco te veo mucho. Sí, o sea, yo me metí más en el mundo de la naturaleza, de conservación, que es lo que me gusta. O sea, yo como de la parte de hobby soy fotógrafo de naturaleza. Ok. Qué interesante esa vinculación, ¿no? Porque es una apuesta también decir, bueno, voy a ser freelance toda la vida, pero voy a tener que levantarme todos los lunes a ver cómo Sí, sigue la semana, claro. cómo sigue la vida. Con dos nenas hermosas, Paula y Violeta, ¿cuántos años tienen? 10 y 8. 10 y 8. Ellas van también a los conciertos de Flow. Van muchos, sí, son fanáticas. Es más, se enojan cuando no les llevo, porque me preguntan, ¿este show me puedo ir? Y cuando son bares o cosas así, yo no les puedo llevar. Claro, no, ahí Y ya. ahí viene un reclamo, al punto que también tanto se acostumbraron a ir a nuestras propias producciones que cuando me voy a festivales grandes donde no pueden acceder al backstage o atrás, Ajá. hay un reclamo así de Claro, militar. ¿Por firme. qué no puedo entrar? Más o menos. Así, o sea, ellas se quieren ir más a los shows que nosotros mismos, parece. Qué increíble, ¿no? Qué interesante. Y bueno, y Chill también, que te acompaña desde hace mucho tiempo. Le mandamos un abrazo a Chill. Pero quiero volver un poquito a los discos. Ataraxia aparece en el 2000. 2003. 2003. Nosotros arrancamos en el 2000 la carrera recién y en el 2001 sacamos el primer demo. Un demo. Que primero salió con un single, que era un tema llamado Demente. Sí. Y Lindo comienzo. a los pocos meses o un año casi salió el primer demo que se llama Despertar, que ya tiene 5 canciones, las cuales 4 terminan entrando en Ataraxia en el 2003. Nosotros nos dimos cuenta además que como era la época de euforia que arrancaban varias radios a pasar rock nacional por primera vez, porque era Sí. algo que estaba muy vetado, ¿Cierto? todo el mundo decía, necesitamos un material para existir. Lo que hoy en día no puede existir sin videoclip o sin Spotify. Claro, Era exacto. necesitabas un demo. Un demo. Y- Y ese demo era en compa. Claro, y nos fuimos al demo en compact y además era de compact virgen. Sí, sellado. Sellamos y dibujamos Sí. y imprimimos una en cartulina, pintamos a mano y así nos fuimos junto a Leti Medina a llevarle. Justamente esa anécdota está en el documental de En la Rock and música. Pop. A la Rock and Pop, Sí. justamente. Y era así, por favor, pasame. Y fue la primera vez que pasaba en la radio. Era, mamá, salí, escuchá, estoy en la radio. No estoy haciendo en joda esto, es Claro. serio. Y es como que marcó un camino. Ahí todavía estábamos en una formación de 5 integrantes con el único otro integrante original que quedaba con Walter de esa formación de los 90. Ujú. Qué increíble, ¿no? Porque todo ese camino, imagínate vos, 24 años de historia, 5 discos
y un demo. Y un demo y un DVD. Ok, o Que sea... ahora tendría que ser 2 DVD, pero el segundo ya no salió en formato que no existe más. Claro. Entonces ya salió solo digital. Claro, ya... Que la parte 2 de ese DVD. Claro, también fue cambiando. Vi también algo en vinilo en un compilado de rock nacional donde aparecen un par de temas de Flow. Sí, justamente ese que salió con Salamandra, con todo. Interesante para que quede también... Pero es que nosotros también, tu generación, mucho más todavía la mía, o sea, la tuya porque vos sos consistente y melómano, Sí. pero la mía pasó casualmente por todas las generaciones ¿cómo era? Los soportes. De soportes. Claro, Entonces, del cassette. Menos el vinilo. No, mi disco todavía no Claro. salió vinilo, Claro. porque no era la época, pero desde el CD, cassette, todos. Entonces era como una complicación ahí generacional que nosotros mismos nos cuesta desarrollar. En los últimos discos ya no había físico y vos te falta. Te falta tener. Convengamos que, a ver, tu papá, Mickey, yo escucho el primer tema de los Beatles que escucho en mi vida, escucho una pieza de Mickey. Sobre Ferretería Yunque, nunca me voy a olvidar, era Hey Jude, ese final de Hey Jude, y dije, esto quiero para mi vida. Y Mickey estaba con sus amigas, y yo molestando ahí con el pendejo de la familia. Había dos cosas interesantes en la pieza de tu viejo. Había rock and roll y había fotos de chicas con poca ropa. Entonces, era para mí el paraíso. Claro. Ahí quería estar. Creo yo. que eso refleja en la pieza de Thor, Hermano Mayor. Sí, exacto. Ahí encontrar las revistas que te abren la mente. Pero después Mickey escucha hasta ranchera mexicana. O sea, tampoco el nu metal nunca escuchaban con tus viejos. No, es más, cuando nosotros empezamos a consumir conscientemente el compartir vida, que yo siempre fui su compañero de pesca, de obras, de trabajar, Sí. Ya era solo folclore. Folclore, O sea, sí. mira, Tuvo un giro hacia el folclore. Yo encontré los discos raros de rock escondidos en una pila de vinilos sin uso. O sea, Claro. Con nosotros, él no nos inculcó nunca lo abro, creo que fue siempre folclore. Folclore, ya, increíble. Música de cómo- protesta, folclore, Sí. sembrador, Sí, quilapayún, cosas así, todo. Yo estoy resistiendo todavía escucho rock, pero sí, parece que con la edad uno se vuelve más nostálgico de lo que escuchaban también los abuelos y qué sé yo, ¿verdad? Ahora, Es más, mi mamá también era una gran fanática de los Beatles y jamás en la casa escuchamos. ya no. No, ya no. Ya no. Qué increíble. ¿no? Con mi mamá yo crecí escuchando música clásica. Clásica, claro. Por eso digo, ustedes tuvieron que inventar o escoger, lo cual nos deja ser interesante también su sonido. ¿Por qué esta onda nu metal alternativa, medio grunge, apostaron de lleno a eso? Yo a veces busco una balada de Flow. Digo, voy a buscar una baladita de amor. Me cuesta encontrar. No, vos sabés que tenemos, y eso es justamente algo que te voy a hablar. Bueno, yo creo que la elección de estilo viene totalmente de la mano de la época generacional donde empezó la banda. O sea, nosotros queríamos, por más que teníamos influencias del metal anterior y todo, nosotros queríamos hacer algo de lo que nosotros estábamos escuchando en ese momento, en los 90, 2000, que nadie hacía. ¿Qué es lo que sonaba ahí? Y era el inicio del Limp Bizkit, el inicio de Deftones, de Korn. O sea, nacía el New Metal. Ok. Incubus. Era como el comienzo del New Metal. Y era lo que todo el día consumíamos, todo el día veíamos, prendías MTV, pasaba eso. Sí. Y era tipo, yo quiero hacer... Cuando en TV pasaba música. Claro, yo quiero hacer... Es más, cuando empezamos a tocar, teníamos que tocar en el lugar donde estaban las bandas anteriores, tipo Steel Rose, Corrosión, Claro. todo, y nos miraban. Medio raro. Era casi como que estemos tocando cumbia en ese festival, porque éramos bichos raros. O sea, ¿por qué está rapeando encima de esta... Claro, un rap sobre un... Claro, una ¿por base qué de está metal. gritando de esa manera? ¿Por qué grita y después no grita? O sea, era mucha confusión. Ahí me quiero detener porque quiero entrar un poco en esa segunda etapa ya después de Ataraxia. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Hubo ahí una especie de giro o ahí se dieron cuenta que realmente la banda daba para hacer una carrera? Enseguida, con Bruno Ferreiro, seguimos contando esta historia que tiene que ver con nuestra propia cultura también, sobre todo contemporánea de los últimos 20 años en Paraguay. Ya volvemos. Sobre estos temas que estamos hablando con Bruno Ferreiro, les recomiendo la película Sobrevive la música. Se encuentra por ahí en plataformas. Fue un gran esfuerzo. Se enojó alguna gente porque es muy difícil hacer un compendio de todo. Muchos dicen muy poco le dieron de tal grupo, no se olvidaron de tal grupo, pero igual el intento de esa película fue muy interesante. No, para mí es un logro total. Es fácil criticar desde afuera. Claro. Pero... Y es entendible también algunos enojos, pero... Hay que entender dos cosas. Un documentalista siempre va a contar la historia
más centrado en su época generacional, porque va a ser la que le va a ser más fácil. La que vivió. La que vivió. Y segundo, también tiene que haber una punta de lanza para arrancar todo, y esto justamente tiene que despertar, en vez de enojo, que se suplan los huecos que faltaron. O sea, si por ejemplo no estuvo muy descubierto el punk, estaría bueno que alguien muy enfermo del punk genere el primer documental de punk paraguayo, y así vayan surgiendo diferentes aristas, porque justamente el problema que tiene Paraguay es que no tiene memoria. Correcto. Porque no tiene registro. O sea, no hay documentación para generar memoria. Justamente yo siempre le decía a mi hija, me encantaría que conozcas todo, y no tenía que mostrarle. Ahora ya tengo algo que mostrarle. Claro. Entonces, así tiene que surgir miles de estos. Yo me fui a ver con los chicos también sobre la música y se quedaban impresionados. Ellos no sabían que pasó todo eso en Paraguay. Y también me impresiona cómo ahora sí se está haciendo eso que vos decís. Se está presentando ahora un libro sobre el metal luqueño, de Richie Vidaurre. Un libro. Me parece genial. Genial. Ahora hace poco salió un libro también de la música de protesta. También. Entonces es bueno que se vayan agregando elementos. Pasó en Argentina y en Latinoamérica con Rompan Todo también. Sí. Que hubo una crítica muy fuerte, decía rompan nada porque faltó todo esto. Pero la idea es ir sumando. Claro. Ahora, ¿qué pasa después de Ataraxia? Bueno, después de Ataraxia fue un disco que es el famoso hit de primer disco. O sea, un disco que obviamente nos abrió el camino, posicionó y hizo que la banda aparezca en el mapa. Sí. Pero todavía no fue esa explosión masiva general. También pues nosotros teníamos, y nunca fue infundado ni por comportamiento ni nada, además éramos una de las bandas más perfil bajo y responsables del planeta más o menos, pero no nos querían mucho los productores, organizadores de eventos. O sea, nosotros siempre estuvimos fuera de las grandes giras de la época, de las giras de marcas. Claro, de marcas, cigarrillos, todo. No estuvimos en ni una de esas etapas donde podríamos habernos posicionado el triple. Recién empezamos a aparecer en los festivales masivos grandes. Tipo Pilsen Rock. Tipo Pilsen Rock, fue esa más o menos la época recién que nos empezó a tocar. Y ya en la tercera, cuarta generación no estuvimos en los primeros Kilmer Rock, no estuvimos en ninguna de esas giras. Porque en serio, había también todavía mucho miedo con el meter bandas pesadas. Claro, las remeras negras. Claro, remeras negras. Entonces, es como que nos puso en el mapa, pero nos puso en el mapa y nosotros desde ese momento siempre tuvimos, vamos a autoproducir. A nosotros no nos dan cabida, nosotros vamos a generar nuestros propios eventos. Y empezamos a hacer una carrera de autogestión muy fuerte. Es difícil también. Que ahí también es un factor muy importante que hayamos terminado teniendo esa relación con el público. El público estaba acostumbrado a ese festival mano a mano, chiquitito, donde nosotros compartíamos todo. Claro, entinglados. Claro, nosotros estábamos juntos antes de tocar, estábamos después de tocar, nos quedamos... Claro. No había ese distanciamiento. Hicieron mucho interior también. Mucho interior. Eso es lo raro también, ¿verdad? Nosotros siempre, y eso es algo que nosotros aprendimos mucho de la escuela del metal, de Ashburn, de Coso, de mi hermano, todo, que había que descentralizar la cosa para que funcione, porque acá somos demasiado pocos. Claro, Entonces, nosotros intentábamos todo el rato irnos a donde se podía. Es curioso, ¿no? Porque siempre él hace un seno, subestima un poco. Y vos de repente encontrar un tremendo público en Oviedo, en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este. Ciudad del Este tiene toda una cena. O sea, ahí se entendió de que se podía hacer algo con proyección más nacional. Y además el rockero termina siendo uno de los públicos más fieles que hay. Sí. A veces uno cree nomás que no están ahí, pero están ahí. Hay que descubrirlos nomás. Claro. Hay que sacarlo, hay que ofrecerle cosas. Claro. ¿Cuál fue el segundo disco? El segundo disco fue justamente Tácito, que salió en el 2006. En ese disco está el tema que quebró todo lo que se llama A Tu Lado, que es el tema que cambió el panorama de la banda y lo puso como mainstream, por decir así. Claro. Que es justamente lo que te iba a decir, para que veas que tenemos muchas lentas y muchos temas tranquilos. Ese tema y los dos que llegaron a ranking 1 de la radio son todas lentas. El Nothing Else Matters. Claro, más o menos. Por dos razones obvias. Uno, la masividad se va a agarrar de algo que pueda consumir en masa. Claro. Y también por algo que no sé, que tuvimos, que siempre fue así. O sea, somos una banda pesada, pero el público que te dice, sos careta, si tocas eso, termina eligiendo los temas lentos. Claro, de una manera rara. Es como que no puede perder su hombría metalera. Claro, pero en silencio ama los temas lentos y ama los temas las baladas metálicas. Y A Tu Lado sí fue un tema que generó un quiebre brutal, que lo presentamos justamente en el Pilsen Rock 4 antes de que salga en el disco. No había sonado en radios nunca y no entendíamos por qué, pero la gente ya lo cantaba. Funcionó. Y desde ese día ese tema explotó. Al día siguiente se pedían en las radios todo y no existía todavía no había salido. No. Y cuando salió es así como un boom indescriptible. O sea, no sabemos y ni tenemos manejo de por qué no podemos repetir la fórmula.
Sí, bueno, es un tema pop punk simple. Claro, o sea, exacto. Por tu cara, letra muy simple. O sea, tiene todos los elementos analizables, pero es un tema que lo hicimos sin querer y es más, tuvimos mucho miedo de meterlo al disco. Vos sabés que esa es la historia casi de muchos de los grandes éxitos a nivel mundial inclusive, ¿verdad? Temas que querían que iban a quedar afuera o que tampoco puedes repetir automáticamente todas las veces, pero que quedan. Y a veces hasta se cansa la banda de tocarlo. ¿Ustedes Sí. lo siguen tocando? Seguimos tocando, es más, es el tema que cierra hace casi 24 años todos los shows. Ajá. La última vez cuando tocamos con Laberizo, por primera vez decidimos no cerrar y cuando tocamos la gente se quedó descuadrada, Claro. pensó si terminaba el show, no terminaba. Claro. Y fue la primera vez que lo mudamos del lugar. Y sí, estamos padridos de tocar, pero creo que eso es algo que ya no es tuyo, ya no puedes renunciar, podés. no manejas vos. Yo creo que los Stones solucionaron bien. Ellos siguen tocando Satisfaction, ellos siguen tocando Start Me Up. Y paciencia, le costaba mucho a Spinetta tocar Muchacha, le rompía las pelotas. Y Alito la balsa. Pero igual, me imagino que para todos tiene algo también. Yo estoy podrido de tocar, todos estamos podridos de tocar, pero una vez que la empezás a tocar, Sí. la seguís disfrutando. Se mucho. disfruta otra vez, O sea, no es que claro. yo toque, puta, que se acabe esta canción, no. La gente te pone tanta energía Sí. que te olvidaste y vas a poner en el próximo show y lo vas a seguir poniendo. Vos sabés que eso yo ya estudié mucho eso. Néstor Loco, Mamama, Solito de Salamandra, vamos a estar mejor, no me acuerdo cómo era el nombre del tema de Jaime. Todos tienen eso. Y finalmente uno tendría que estar agradecido. Y claro. Lennon decía, vos podés ser éxito en Europa toda la vida, pero con un número 1, una semana en Estados Unidos, cambiaste la historia. Y sí, Y bueno, es que claro, por eso, por ahí el podrido suena fuerte, pero en realidad a mí por lo menos lo que me pasa en particular es que me siento medio culpable si yo tocando como que estoy usando un recurso claro. Tipo, ya debería dar vuelta a la página, pero si es Claro. lo que la gente quiere escuchar y si es algo que, como decir, me funcionó, hizo que la banda esté ahí, no puedes no tocarlo. No, hasta es raro, ¿no? Porque parece un recurso fácil, un golpe bajo, pero al Claro. mismo tiempo la audiencia está esperando. Claro, está esperando. Finalmente son los que pagan la entrada, ¿verdad? Ahora, ese disco tiene ese tema, ese disco también repercute fuerte. Lo volvieron a hacer con Kamikaze, ¿verdad? No, nosotros hicimos solamente el primer disco en Ah. Kamikaze y después nos lanzamos ya independiente. Independiente. Sí. Bueno, también vino la caída de Kamikaze, por decirlo así. Cierto. No hubo la oportunidad de que el segundo disco esté ahí. Claro. Pero nosotros habíamos tomado la decisión, ya lo queríamos hacer en el primero, pero no teníamos la posibilidad económica. Ajá. Nosotros queríamos haber hecho siempre una carrera independiente como desde el demo. Sí. Pero no íbamos a poder sacar Ataraxa y no íbamos a llegar a eso ni en 2-3 años más. Claro. Porque hoy en día es muy fácil grabar un disco. Cuando eso no era fácil acceder a un estudio, era caro, era complicado y habían 2 o 3. Hoy en día vos grabás en tu casa un disco de primer nivel. Claro, eran otros otras tiempos. épocas. Bueno, ahí van con el segundo. ¿A cuándo llegamos al tercero? Estoy dándome cuenta que cada 3, 4 años se puede lanzar. En realidad, Flow tiene un mal de lanzar discos cada 5 años. Cada 5. Y ahora estamos apuntando a empeorarlo, espero que no. Que es una razón natural. Las veces que la intentamos adelantar, por más que grabamos antes, salen 5. O sea, algo pasa. 5. 5. Es 5 Claro. el ciclo. 2010, finales de 2005, comienzo de 2006 salió Gozo. 2010 se lanza Tanto y Nada. Es el primer disco con Guille Gallo en la batería. Sí. Él ya entró apenas, él ya defendió la presentación de Tácito, pero no lo grabó todavía. Fue el último disco con Ariel Sandoval. El 2010 arranca la era Guille Gallo en la batería, que es la formación actual hasta hoy día. Hasta hoy día. Bueno, te voy a hacer una pausa. Es un gusto poder hacer esta historia, porque completa también otras historias que uno escucha por ahí, inclusive la de Sobrevivir la Música, donde cada uno tuvo un ratito para contar algo, pero la película intentó abarcar todo lo posible, ¿no? Y hoy, sin embargo, nos enfocamos bien en Flow para entender ese fenómeno que hasta hoy sigue vigente acá y que inclusive ya tiene presencia internacional. Estuvieron en Buenos Aires un par de veces y otras visitas también. Enseguida estamos con más de esta conversación con Bruno Ferreiro. Seguimos con Bruno Ferreiro Fuic. Estamos en la última parte de la conversación, pasó rápido. La verdad que es una historia de 24 años, además la que estamos contando. Me quedé pensando, ¿productor tuvieron desde el principio o ustedes se autoproducían? El demo fue autoproducido todavía, pero desde el primer disco, por exigencia de Willy, justamente que Willy tenía una visión profesional que nosotros no teníamos ni uno, Ajá. nos exigió tener un productor.
Y no me acuerdo quién quería hacer que no era de nuestro agrado. Entonces nosotros, creo que le dijimos a él que no, y él nos dijo, bueno, van a trabajar entonces con Rodrigo, con Afi Ferreiro, mi hermano. Tu hermano. Porque él está en Paico, tiene experiencia, trabaja en Kamikaze también. Claro. Entonces él va a venir a fiscalizar porque no confiaba en nosotros, éramos muy pibes y tenía toda la razón. Claro. No teníamos idea de cómo conectar un ampli en el estudio, entonces le mandó a Afi a fiscalizarnos. Claro. Y Afi entra como productor desde ese primer disco hasta justamente el de Tanto y Nada del 2010. Ajá. Y al comienzo entró más como una figura de psicólogo, porque cuando vos sos una banda inexperta, tenés choques con los que componen. Yo componía con Walter, tipo, no, se queda mi idea, te queda tu idea. Claro. Tenías rosa, entonces él era como el árbitro, sacaba la tarjeta y decidía. Y arrancó su carrera de productor mío a la par de la que desarrolla ahora también con nosotros. Fuimos los primeros discos que produjo. Ajá. Y trabajamos juntos hasta el 2010 con Tanto y Nada, Sí. que fueron los 3 discos de su era y los 3 discos también de una era de flow más cruda y más normal. Y ahí nosotros hicimos un quiebre de estilo. Cuando estábamos pensando en los siguientes 2 discos que tenemos hasta ahora, Sí. posteriores, nos dimos cuenta de que estábamos atascados en, tipo, no podemos salir de donde estamos en estilo, queremos renovarnos, pero no queremos hacer un quiebre que nos arruine el público que tenemos. Claro. O sea, no queremos, Había que cuidar el nicho. Claro, no queremos pasar a un estilo incomprendible, pero queríamos renovarnos. Las bandas de nuestro estilo estaban sonando muy diferente. El mercado actual te exigía otras cosas. Claro. Dijimos, queremos renovarnos, no sabíamos qué hacer. Y habíamos tocado en 2 de las fechas que nos fuimos a Argentina con una banda llamada Parte Planeta, con un guitarrista, vocalista que era una bestia, que tenía 26 años cuando eso. Nosotros teníamos ya 35. ¿Cómo se llama el hombre? Luciano Farelli. Ok. Y él tenía dijimos, lo que él está haciendo, nosotros queremos, eso es lo que nosotros ya tenemos que innovar. Él estaba produciendo, pero era así a un nivel muy bajo en Santa Fe, Argentina, en Buenos Aires. Claro. Y contactamos con él y le dijimos, queremos que nos produzca el disco en Paraguay. Y era así como una reacción, para él una reacción así, chao, estos tipos tienen 20 años de carrera, Claro. yo tengo un disco y 5 años en mi grupo, y me están pidiendo esto, y nosotros también, mira, no sabemos qué nos estamos metiendo, pero le invitamos y le dimos parte a participar del disco Encuentros Únicos, que salió en el 2015, Ajá, ahí aparece. 5 años después. Claro, 5, cada 5. Y ahí apareció él, y ahí Flow dio un giro 180. Cambiamos radicalmente, manteniendo mucho la esencia de la banda, siempre el estilo de letras, los riffs pesados, todo, pero incorporamos las pistas, la programación, Claro. cambiamos un poco más el estilo del sonido, todo, y también volvimos a traer, porque Flow sonaba como un trío, siempre fue una sola guitarra y medio lo que se toque. En ese disco se volvió a incorporar que Walter toque más, se graben dobles violas, se arreglen. Es como que se orquestó mucho más la banda. Claro. Y es la banda que probablemente el público, la mitad del público hoy en día conoce como estilo de Conoce Flow. más, claro. Sacando los clásicos que escucha siempre, Sí. es la banda que consume hoy en día en vivo. La banda en vivo hoy en día está soportada por todas esas plataformas y soporte digital ya, ¿no? Y este productor también trabajó en el último disco. También trabajó en el último disco y es más, hoy tenemos un nivel de amistad desarrollado muy grande. O sea, Walter fue a grabar a Buenos Aires las voces del último disco en una parte de temas para hacer una colaboración con Corbata, que era el ex Animal. Sí. Al conocerse ahí le presentó al productor. Ahora ellos tienen la banda Arde la Sangre gracias a esa amistad que se formó en el estudio por Flow. Ajá. O sea, se generó un vínculo de amistad muy grande que compartimos. Nos fuimos a tocar con ellos el lanzamiento de su disco ahora a Buenos Aires. Ellos vinieron al Flow Rock Fest. Se generó ahí una relación que va muy allá de la producción. Encontramos con él una comodidad muy grande para trabajar. Uno de los procesos más difíciles de cualquier banda de rock, aquí o en cualquier parte del mundo, es el proceso a la madurez. No quiero decir envejecimiento porque ya me duele decir. Pero la madurez. Sí. Obviamente no son los mismos skaters de hace 25 años. Claro, no. Y sobre todo, no para uno, para que la gente entienda. Sí. O sea, el público que se enamora de una época tuya, la banda, y te empieza a escuchar, quiere que vos te quedes ahí por la Claro, vida. exacto. Y vos no sentís lo mismo cuando escribís una letra de años después, Claro. no sentís lo mismo cuando tocas un riff. O sea, el arte está generado de vivencias de tu momento y de cómo estás compartiendo con la banda en ese momento. Entonces, es imposible. No sé, hay muy pocas bandas que tienen una fórmula perfecta. Yo no sé, los Rolling Stones y todos cambian de sonido por más que parezca lo mismo. No, cambian. O sea, Tuvieron que ir son unos acortando. genios manteniendo el estilo a la perfección, pero Sí. cambia su musicalidad. Claro. Eso evidentemente también genera que se mantenga esa legión de seguidores iniciales y se pueda también atraer Claro, gente nuevo, nueva. sí. Inclusive llegaron a ser
un cover de un tema, a mí me cambió el panorama de Depeche Mode. Así, ahora justamente el último, hicimos el primero en el instantáneo le hicimos uno de Soda. Sí. Ella usó. Y esta es la segunda vez que sacamos un cover justamente en las instantáneas 2. Porque repetimos la fórmula, que metimos un tema de Depeche Mode. Porque Depeche Mode es la banda no sabida más influyente del metal que hay. Ajá. The Cure y Depeche Mode son las bandas que influyen 90% del new metal. Siempre fueron bandas demasiado influyentes. ¿En serio? Es como que aportan el lado oscuro y emo al new metal. Claro, qué interesante, porque uno lo relaciona. No, nunca la relaciona, pero todas las bandas icónicas siempre también telonearon esas bandas. O sea, coverearon esas bandas. Coverearon, claro. Genial, a mí me encantó la versión, además una versión respetuosa, bien hecha. ¿Qué son las instantáneas? Y se llaman las Polaroid. O sea, un temita que tiran. Claro, entonces nosotros nos basamos en esa inspiración del término, porque eran como momentos en vivo donde nosotros invitamos y rendimos homenaje a todos los artistas con que compartimos. El 1 fue solo artistas nacionales, tocado Salamandra, Paico, Ray Banana, todo. Y el 2 quisimos hacer con todos los amigos de Argentina. Ok, ya. ¿Cuál fue el último disco de Flow? El último disco de Flow es Encuentros Únicos, que salió en plena pandemia. En plena pandemia, que costó también medio... Fue un disco que fue arruinado por la pandemia en cuanto a promoción. Nosotros estábamos programando un lanzamiento brutal. Me acuerdo. Y un mes antes se lanzó la pandemia. En abril salía el lanzamiento. Suspendimos todo y empezamos a sacarlo por singles por casi 3 meses el disco para darle un poco de fluidez. Hicimos así live shows, cosas. Claro. Y se presentó recién 1 año y medio después. Increíble, ¿no? Ya, o sea que estamos el 2032, pero ya vamos a tener otro disco. Yo estoy así apretándole mucho a los muchachos. Si ven el programa, por favor, díganle que su guitarrista quiere un disco nuevo. Estamos queriendo trabajar ya en eso. Claro. Porque sí, queremos acortar ese tiempo, pero no estamos haciendo el mérito para que suceda. Bueno, qué increíble. Vamos llegando a la parte final. La verdad que es apasionante esta historia de Flow, porque Flow constituye dentro del escenario musical paraguayo una historia, un nicho también. Hay bandas que pueden, digamos, ser teloneras a ustedes que ya van o Flow es un espectáculo demasiado críptico, prácticamente de ustedes solos, o hay bandas que suenan como Flow. No, nosotros tenemos la política de que las bandas que nos teloneen no tengan que parecerse nada al estilo, o no es necesario al menos. No es necesario. Nosotros tenemos el Festival Flow Rock Fest, que lo hacemos cada año intermedio, sí. Que nuestra meta luego es hacer cantera. En Ferrocarril hicieron la pasada. El último fue... Me olvidé. ¿Parque Caballero, Ferrocarril? No, creo que en el Ferro ya se había suspendido los festivales, habíamos mudado. Hicimos varios en Capiatá. Sí. Y ahí la consigna es siempre abrir cantera a bandas nuevas. Una gira. No, es una al año. Una al año, ya. Le traemos a las bandas con que compartimos internacionalmente y telonean todas las bandas nuevas para tener acceso a shows que sean más grandes y más bien puestos. ¿Quiénes integran hoy Flow? Hoy Flow son Walter Cabrera en la voz. Walter Flow. Federico Wagner en el bajo. Sí. Guillermo Gallo en la batería. Y quien les habla, Bruno Ferrero en la guitarra. En la guitarra. Quedó finalmente como un cuarteto. Como un cuarteto. Walter toca guitarra en unos 7 o 8 temas. Pero el formato casi siempre es un trío con vocalista, como suena. ¿No iba a ser más fácil hacer, qué sé yo, cumbia, reggaetón, trap? Y no, porque yo capaz el éxito sí, pero a mí no me va a salir. Yo respeto todos los estilos porque hay que estar empapado, claro. Uno para que te salga, entonces... Claro. No, yo no podría. Es más, me invitaron a tocar, me quiere hacer así, jodiendo cumbia, y no sé ni cómo tengo que tocarla. No. Entonces... No está en tu código. No está en mi ADN ni en mi chip. Sí, a ver, también en las preguntas finales... dijiste, hay tensión en la banda. Tiene que ir de repente el productor a... Sí, siempre. ¿Quiénes componen? Hoy en día, en la primera etapa éramos muy Walter y yo los que hacíamos todo, hasta el segundo disco básicamente. Desde Tanto y Nada arranca muy fuerte Fede como figura compositiva. Ajá. Y yo nunca le saco el mérito porque el baterista a veces parece que no compone. Claro, tipo Ringo. Claro, porque no toca nada, pero sin lo que aporta un baterista, las canciones nunca van a terminar como terminan y casi siempre terminan en un mejor puerto cuando el baterista se compromete a reventarte tu idea con otros ritmos. Claro. Entonces, básicamente, Flow es muy, muy participativo. Nosotros trabajamos mucho en ensayo. Se viene con 1 o 2 riffs iniciales y después todos hacen ensayo. Pocos temas salieron enteros. O sea, bastante colectivo. Sí, es muy colectivo. Hasta el punto de las letras hoy en día. O sea, todos escribimos letras, todos componemos. O sea, es muy...
Me gusta. Muy mezclado. Por eso también Flow tiene tanta variedad de temas en un mismo disco, tanto Claro, estilo. exacto. Bueno, interesante, una democracia rockera, Sí. digamos. Y así también es todo por votación. O sea, si hay un tema que a mí me encanta y a los tres no les gusta, yo me jodo. Me recuerda cuando Harrison se fue del estudio porque Lennon y McCartney no le daban pelota, ¿verdad? Espero que nadie se vaya al estudio en Flow. Bueno, se nos va acabando el tiempo, querido Bruno. La verdad que me encanta esta historia. Alguna vez quería contarla así en primera voz y te agradezco mucho que hayas tenido la paciencia de contarnos paso a paso. Claro que queda mucho más que hablar. Finalmente, ¿cómo te gustaría ver a Flow en el futuro? ¿Qué tendría que terminar significando Flow para nuestro país? Y bueno, la verdad que proyectar el futuro personal, uno siempre se imagina que pasen las cosas que uno soñó de pibe. Claro. Pero para mí, con haber dejado un aporte cultural en un país que es tan difícil y tan reacio, es una meta cumplida. Y mientras nosotros podamos tocar hasta que se nos cierren los ojos, es mi meta hoy en día. O sea, yo no quiero porque ninguna razón más Flow se separe. Ya. Ni que Flow deje de tocar. O sea, quiero ser de esos viejitos que yo le admiro tocando hasta hoy en día, así como Gilmour, como todo. Claro. Yo lo hago por amor a la música, yo lo hago por la música y lo hago por la gente. Entonces, si podemos proyectarnos a verme hasta viejitos ahí tocando y que mi hija me acompañe en el escenario, esa es mi meta. El camino de Bob Dylan, que puso Sprinting, Claro, el sí. camino de todos los grandes que admiramos. Como Sprinting, tanto. por favor. Sí, que admiramos tanto. Bueno, Bruno, gracias por estar acá. La verdad que es una historia que me encantó. Quería contarla, te agradezco que hayas venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a vos, Mario, y bueno, estén atentos a las redes, sigan lo que va a pasar en la banda, que nosotros vamos a estar haciendo actividades muy seguido y muy pronto hay una linda actividad de Flow. Bueno, me imagino un Flow Fest 2044, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Por qué no? En el Jardín Botánico. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Bruno. Nos vamos nosotros a ustedes también. Es una historia interesante para entender también culturalmente otras cosas que pasaban en el Paraguay en los últimos 25 años. No solamente la historia política, no solamente la historia de los conflictos, también lo que se ha batallado para generar un movimiento cultural, en este caso el rock, para que el mismo crezca y evolucione. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.